y lo que Weber entiende por burocracia sería básicamente la forma de organización moderna propia de los estados-nación, típica de la dominación racional legal. Tiene un carácter formal, reglas y procedimientos explícitos y una estructura jerárquica, con evidentes pretensiones de eficiencia y racionalidad. Claras ventajas. ¿Cuáles son estas? Pues se deduce claramente de lo que hemos expuesto. Es un sistema racional, preciso, eficiente, conserva el orden y la disciplina por la propia impersonalización y permite la profesionalización de su cuerpo. En cambio, obviamente encontramos algunos problemas, los cuales tampoco son menores, pero los vamos a detallar a siguiente. La rigidez o el formalismo, es decir, al ser comunicaciones formales, altamente estandarizadas y jerarquizadas, a veces se tiende precisamente a ocuparse mucho de los trámites o del papeleo o de la burocracia, como se suele denominar desde el sentido común. La impersonalidad y deshumanización en el trato con las personas, y obviamente también hay una parálisis o lentitud en la toma de decisiones por el hecho de que al estar siempre las jerarquías bien marcadas, uno frente a determinadas decisiones puede siempre recurrir a consultar a la jerarquía o al responsable a cargo o a la autoridad, lo cual evita que uno tome decisiones por su propia cuenta, evidentemente. Y aunque no es normal, sí suele suceder en la aplicación real, hay cierto nepotismo, hay cierto grado de posibilidad de ascender en la escala burocrática o incluso acceder a un cargo burocrático por amiguismo, por familiaridad y demás, y no por la idoneidad meritocrática. Vamos a concentrarnos en los dos más graves, que es el de impersonalidad y deshumanización. La impersonalidad viene dada precisamente por el carácter de tratar de no especificar, es decir, de ser impersonales en el trato con todos por igual para poder administrar mejor grandes volúmenes de información y de personas. El problema es que son personas, no números, datos, informaciones, papeleos y demás. Son personas reales, los administrados, que tienen problemas reales que necesitan soluciones reales. Esto es lo que habíamos mencionado al comienzo del video, que íbamos a abordar un poco más adelante. Cuando surge el Estado-Nación, toma el sistema de administración burocrática de organizaciones que ya existían, como por ejemplo la iglesia, los hospitales, los gremios. Cuerpos administrativos habían surgido en estas organizaciones premodernas y se toma de ahí para poder estandarizar el proceso. Obviamente, cuando se aplicaba en un gremio era para dar soluciones a los miembros del gremio y no para dar soluciones al cumplimiento de la regla o la norma burocrática, como puede ser en el caso de la impersonalización. De hecho, es tan conocido el dicho de la burocracia se expande para satisfacer las necesidades de una burocracia en expansión. En último término, la deshumanización. Al ser tan estándar la toma de decisiones y las jerarquías bien marcadas, finalmente el burócrata siente que es parte de un engranaje en la cual él toma las decisiones debidas y necesarias y solamente aplica la norma, y las decisiones de más alto rango o jerarquía las toma alguien más y él solamente es un técnico que las aplica. Obviamente eso puede ser gravísimo para el caso del ser humano en sistemas autoritarios y altamente despóticos, donde tienen un aparato, un sistema burocrático para ejercer el poder y el terror. Finalmente, la crítica de Weber, debido a que la burocracia forma parte del proceso de racionalización de la sociedad moderna, como una pesada jaula de hierro que mata el espíritu.
El concepto de alienación como término filosófico adquiere relevancia en el pensamiento de Hegel y Marx. El término proviene del latín alius, que significa otro. La palabra del español ajeno proviene de esta misma raíz. Por lo tanto, alienación hace referencia a la pérdida de algo que es mío y que pasa a ser propiedad de otro. Es decir, algo mío se convierte en ajeno a mí. Marx parte del análisis de la alienación religiosa que realiza el filósofo hegeliano Ludwig Feuerbach. Para ambos, la alienación implica un proceso en el que se dan dos fenómenos. En primer lugar, la pérdida de algo. Pierdo algo que es mío. Y por otro lado, una relación de dominación que se origina a consecuencia de esa pérdida. Vamos a ver un ejemplo. Pensar por mí mismo es algo que me pertenece como ser humano. Yo tengo esa capacidad, es mía. Pero supongamos que la pierdo o que renuncio a ella y la transfiero a, por ejemplo, un líder carismático que ahora piensa por nosotros y nos dice qué tenemos que hacer. Aquí vemos los dos elementos. Primero, he perdido algo que me pertenece, la capacidad de pensar, pero al mismo tiempo esa pérdida se convierte en una forma de dominación. El líder que piensa por nosotros nos maneja y nos controla. Feuerbach, seguidor de Hegel, realiza un análisis de la creencia religiosa poniendo en el centro el concepto de alienación. Según Feuerbach, el ser humano posee unas capacidades potencialmente ilimitadas. Sin embargo, la creencia religiosa lleva a las personas a proyectar esas capacidades en un ser trascendente que es Dios. Las personas pierden así estas posibilidades, renuncian a ellas y se someten a la voluntad de ese ser que han creado. Cuanto más ilimitado y grande es Dios, más limitado y pequeño se siente el ser humano. Marx acepta en parte este análisis, pero considera que Feuerbach no explica cuál es la causa de la alienación religiosa. Según Marx, la causa hay que buscarla en la manera en que la sociedad se organiza para producir. Es en la estructura económica donde se encuentra el origen de la alienación. Hay dos cuestiones importantes a la hora de entender el papel del concepto de alienación en el pensamiento de Marx. En primer lugar, la alienación es un fenómeno común a todas las sociedades donde existen clases. A lo largo de la historia, se han sucedido diferentes sociedades donde las personas se encuentran encuadradas en clases sociales. La alienación es un fenómeno que acompaña a esta división de clases. En segundo lugar, en el capitalismo, según Marx, la alienación llega a su máxima expresión. ¿Cómo analiza Marx el funcionamiento de la alienación en una sociedad de clases? El ser humano tiene una naturaleza social. Eso quiere decir que se hace a sí mismo participando en la vida social y en especial en el hecho clave de la sociedad, que es la producción de lo que las personas necesitan para vivir. Trabajar de forma libre y cooperativamente con los demás miembros de la sociedad sería algo que pertenece a la naturaleza de todo ser humano. Sin embargo, en las sociedades humanas desde muy antiguo se ha producido la división del trabajo, es decir, se han definido roles y papeles que las personas ocupan con independencia de su voluntad. A unos les toca ser esclavos y otros son los amos. A unos les toca ser siervos y otros son señores feudales. A unos les toca ser trabajadores y otros son los burgueses o capitalistas. Aquí vemos la alienación. Las personas pierden la capacidad de trabajar libremente y se convierten en piezas de un engranaje social en el que el trabajo es obligatorio y además desempeñan un papel que no han elegido. Al mismo tiempo, el sistema social, al controlar el trabajo, controla a las personas ya que las moldea de acuerdo con ese papel que les ha otorgado. Hay además un segundo aspecto. En una sociedad sin clases, el producto del trabajo, que es de todos, se comparte. En una sociedad de clases siempre hay una clase dominante que se apropia del producto y deja las migajas a la clase dominada. Este es otro aspecto de la alienación. Lo que es de todos, porque ha sido producido por todos, se convierte en propiedad privada de unos pocos y además les otorga un papel de privilegio y de prestigio con el que dominan a los demás. En segundo lugar, para Marx, en el capitalismo, la alienación se hace máxima. ¿Por qué? En el capitalismo el trabajador está alienado con respecto a su propio trabajo. No es el trabajador el que controla la máquina, sino que es la máquina la que controla al trabajador. En las cadenas de montaje y en el trabajo en serie, el trabajador pierde la capacidad de trabajar de una forma humana y se somete al ritmo de las máquinas. Otro aspecto propio del trabajo humano
es que el productor se reconoce a sí mismo en el producto. Esto lo vemos claramente con los artesanos. El artesano reconoce su huella en lo que fabrica. En la industria, sin embargo, esto ya no es así. El trabajador no se reconoce en lo que fabrica porque los productos son producidos en serie, de una forma estandarizada, y por lo tanto son productos anónimos e impersonales. Los trabajadores no reconocen su huella en ellos. Por último, antes de la sociedad industrial, la mayoría de las personas trabajaban en contacto con la naturaleza. Al fin y al cabo, el ser humano es un ser vivo. Sin embargo, en la sociedad industrial, el trabajador pierde también el contacto con el mundo natural. Trabaja en un entorno artificial y hostil, la fábrica. Vive hacinado en barrios de las grandes ciudades en condiciones infrahumanas y sin contacto con la naturaleza. Alguien deshumanizado es más fácil de dominar y de controlar. Como su vida se empobrece, se le puede manipular ofreciéndole formas de evasión para que no piense. ¿Hay una naturaleza humana? Marx cuestiona esta pregunta y nos habla del hombre alienado. La alienación es un estado por el cual los factores de poder que hay en toda sociedad hacen todo lo posible para que el sometido naturalice su condición de dominado. La alienación logra su propósito cuando el hombre internaliza valores, creencias e ideas como si fueran una creación propia e independiente. ¡Esto es un desastre! ¡Es un desastre! ¡Inútil! ¡Inútiles! ¡No puedes hacer nada bien! ¿Para qué estudiaste? ¿Estudiaste algo vos? ¿Cómo se aliena el hombre? Por medio de toda una serie de dispositivos institucionales que instalan un imaginario sobre las cosas. Como por ejemplo con la misma idea de hombre, que se vuelve otro producto del poder para sostener al actual sistema capitalista. ¡Sos enfermera! ¡Y hubieras estudiado como yo! Porque al sistema capitalista le es funcional una idea de hombre que se sostenga desde el individualismo y la meritocracia. Del mismo modo que le es funcional la idea de libertad individual como única opción de libertad, o la idea de propiedad privada como única forma de propiedad. ¡Inútil! ¡Inútil!
buenas a todos. Hoy vamos a trabajar dos ideas muy importantes que tienen que ver con la sociedad disciplinaria y la sociedad de control. Para eso vamos a recurrir a un autor, un sociólogo, que tal vez lo conozcan o lo hayan escuchado. Su nombre es Foucault. Hace algunos días, este autor se convirtió en tendencia en las redes. ¿Saben por qué? Por un tuit de la China Suárez. Una de las seguidoras acusó a la China justamente de hablar sin saber y digamos que la mandó a leer un poquito Foucault. Pero ¿por qué hablaron de él? Bueno, en realidad los escritos de este autor, o por lo menos sus teorías, se refieren a cuestiones que tienen que ver con el poder, en especial el poder que hay en ciertas instituciones. Y hace algunos días el conflicto en la cárcel de Devoto por cuestiones que tienen que ver con la falta de sanidad en relación al COVID y la autorización del Poder Judicial para que algunos detenidos cumplan prisión domiciliaria generó una revuelta y una vuelta a tratar ciertos temas que tienen que ver con el poder y el poder de estas instituciones carcelarias. Obviamente que estas decisiones generaron conflictos, idas y vueltas, posteos y millones de opiniones. Pero bueno, volvamos a Foucault justamente para entender de qué habla o qué es lo importante que este autor dice. Foucault lo que hace es plantearse o preguntarse cómo funcionan los grandes espacios de encierro, es decir, las instituciones más emblemáticas de la modernidad. Instituciones como cuáles, bueno, como las fábricas, ¿sí? Las escuelas, nuestra escuela, que hoy no está, pero está funcionando igual, las cárceles, como nombramos antes, los hospitales e incluso hasta las familias son instituciones emblemáticas de la modernidad. ¿Por qué se va a preguntar por estas instituciones? Porque en esa época, y como ya hemos hablado anteriormente, se caracterizaba la modernidad por el progreso social, la idea de un futuro mejor. Y claramente las instituciones servían a moldear a los sujetos, o por lo menos a conseguir que los sujetos actúen de acuerdo a un orden preestablecido que permitía o permitiría alcanzar ese progreso social tan deseado. ¿Sí? Lo que hacían estas instituciones era justamente moldear al sujeto o obtener que acomode su conducta a la conducta deseada. El orden implica siempre acatar ciertas reglas. Y si no se obedecen las reglas, ¿sabemos qué pasa? Sí, hay tabla. Bueno, no es que hay tabla, como diríamos en Los Simpson. Pero se considera que un individuo que no acata las órdenes es un desviado o un transgresor de la sociedad. Y se lo castigaba. ¿Cómo se lo castigaba? Iban a parar justamente, o todavía van, a las cárceles. O en caso de que su conducta tenga que ver con un desvío social, van a los manicomios o los llamados bloqueos. Entonces, para evitar llegar al castigo, se los disciplinaba. Y para ello había que tratar de homogenizarnos. ¿Qué es homogenizarnos? Es tratar de hacernos a todos más o menos no, iguales, en tanto que actuemos según lo esperado, ¿sí? Es decir, que nuestras prácticas heterogéneas, distintas, se vuelvan más o menos parecidas, ¿sí? Y eso va a permitir hablar de la idea del cuerpo domesticado o el cuerpo dócil. Si no, miren a todos cómo funcionamos en la escuela, ¿sí? En las aulas. Cómo respondemos al orden, cómo formamos antes de entrar, cómo levantamos la mano para hacer una pregunta, ¿sí? Justamente todas esas son formas para eliminar las diferencias. Estos dispositivos de control y estos espacios crean lugares de encierros que funcionan como una especie de panóptico. El panóptico es un control que se ejerce desde un lugar que ese lugar se caracteriza por ser omnipresente, ¿sí? Es decir, que todo lo ve, todo lo escucha, ¿sí? Y todo se da cuenta. Es como si esa omnipresencia fuera desde un lugar que es invisible, donde nosotros no percibimos que nos están observando. Pensemos en estas famosas torres que tienen las cárceles, ¿sí? Donde controles de vigilancia desde arriba que pueden ver todo lo que sucede en el patio, o pensemos en nuestra escuela, que es vieja y es de la época más tradicional de la modernidad, donde el patio está en el medio, las aulas están alrededor y desde arriba, incluso desde la dirección, se puede observar todo lo que pasa. Este panóptico es una especie de ojo que todo lo mira, una especie de gran hermano, sí, gran hermano, un término que viene en realidad de un libro muy importante que es 1984 y que trata justamente de estas formas de control, de estas formas de domesticar la conducta. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver que si bien Foucault señala estas cuestiones que tienen que ver con la modernidad,
Va a aparecer otro pensador que continúa con la idea de Foucault, que es Deleuze, y que va a decir que si bien tiene razón Foucault en todo lo que dice, la modernidad, el problema que está teniendo es que entra en crisis. Y si la modernidad empieza a entrar en crisis, por ende también las instituciones más tradicionales. Entonces Deleuze se va a preguntar, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿No hay control? ¿Desaparece? No. Lamento decir que no, el control no desaparece, sino que se transforma. Ya no hace falta estar ahí controlándolo todo como si fuéramos un vigilante, sino que alcanza con orientar las prácticas o el comportamiento de los sujetos. Es decir, no necesitamos, en términos laborales, fichar antes de entrar a un trabajo o a la hora de salir, sino que nosotros mismos podemos hacer ese control, ¿sí? Para conseguir eso, ¿qué tienen que hacer estos grandes dispositivos? Dar libertad. Cuando hablamos de libertad nos referimos, por ejemplo, al home office, ¿sí? A la posibilidad de manejar nuestros horarios, a la autocapacitación que tenemos que generar para estar siempre en lo último o con los últimos conocimientos. Pero ¿qué pasa? Todo empleado sabe que si no realiza su trabajo en el tiempo y la forma esperada, hay alguien que va a estar dispuesto a hacer ese trabajo, no solo en ese tiempo y de esa forma esperada, sino por menos cantidad de dinero. Entonces, esa supuesta libertad de tiempo abierto resulta en realidad un elemento de control mucho más fuerte o mucho más incisivo que el encierro en sí mismo, ¿sí? Nuestro tiempo, digamos, está a disposición de la empresa en este caso. Pero nosotros no necesitamos que esa empresa nos esté controlando constantemente o nos encierre en una fábrica en un horario determinado, sino que lo hace a través de distintos dispositivos que implican una comunicación constante, continua e instantánea. ¿Y cómo hacemos? Bueno, nosotros internalizamos ese control, nos volvemos autovigilantes de nosotros mismos, ¿sí? Sabemos que estas empresas, o sabemos que estos grandes circuitos de poder nos pueden encontrar donde quieran y cuando quieran, a través de los celulares, ¿sí? Nos mandan un mail a cualquier hora, nos llaman a cualquier hora. Nosotros nos volvemos sujetos que estamos siempre ubicables, ¿sí? Caminamos libres, pero en realidad podemos estar siempre encontrables, por así decirlo, por un GPS, por una cámara de seguridad que nos filmó cuando pasamos por un lugar. Digamos que esta idea de desaparición o anonimato que permitían otras instituciones, cuando estábamos por fuera de ellas, ya no las podemos tener. Ahora, el panóptico es un panóptico digital. Está justamente atado a las nuevas tecnologías que garantizan un control por medio del mercado y por medio de la información. El mercado como un espacio o un lugar que genera que el individuo actúe según cuestiones basadas en el deseo, ¿sí? Apuntan nuestras necesidades y todo el tiempo nos están, por así decirlo, induciendo a desear cosas y a conseguir esas cosas, consumirlas, ¿sí? Y por otro lado dijimos la información que está disponible en Internet, en el cual estamos constantemente, hacemos uso y abuso de esa información y encima la reproducimos y siempre sabemos que lo que pasa en las redes no necesariamente es cierto. Entonces estamos siendo una especie de agentes ad honorem de estas formas de comunicación actual que ni siquiera nos están pagando por la transmisión de esa información en diferentes formatos. El panóptico digital, ¿sí? Ya no necesita en realidad que nos encierren en un espacio, sino que nosotros accedemos voluntariamente al hacerme un Twitter, al hacerme un Instagram, al hacerme un TikTok, justamente a estas nuevas formas de control. Entonces hablamos en la sociedad posmoderna de una sociedad que vende en realidad en esta ilusión de libertad una forma de menos control, pero en realidad se tratan de mecanismos de control diversos, donde nos convertimos ya en agentes activos y no en agentes pasivos como éramos en la época de la modernidad, donde nos observaban desde afuera, ¿sí? Y nos veían hacer nuestras cosas o nos controlaban de esa manera, desde como si fuera esa torre que está afuera. Ahora, en realidad somos sujetos activos porque participamos de estos mecanismos de control, ¿sí? Y quien nos adapte no es que va a ser castigado en términos de enviado a un manicomio, sino que queda directamente fuera de lo que son las nuevas formas de socialización. No tenés Facebook, no tenés Instagram, no tenés TikTok, no sos nadie, no te conocen.